con la finalidad de identificar a la persona como sujeto de derecho, su posición social y limitaciones en la época de la antigua Roma, desarrollaré el contenido planificado en este segundo módulo del subproyecto Derecho Romano 1. Soy Yerlis Bastidas de la modalidad semipresencial sección 1. En el ámbito del derecho, la palabra persona no es igual que referirse al término hombre de manera individual, ya que es la norma o la ley la que crea al hombre dotado de personalidad jurídica. El término o palabra persona proviene de la caracterización realizada por los actores romanos en sus obras, donde haciendo uso de máscaras que significaban algún personaje, debían usar un tono de voz fuerte que proyectara dicha figura, derivando así los términos per y sonare, que significaba sonar fuerte, lo que en sentido figurado sería expresar el papel o conducta del individuo en la sociedad. Es importante resaltar que existen 4 elementos naturales exigidos para considerarse la existencia humana, como lo son la separación total del claustro de la madre, con forma humana perfecta, que el parto sea perfecto y nacer con vida. Para la sociedad romana, considerar al hombre como sujeto de derecho se tenía que cumplir con ciertas condiciones, ya que no bastaba ser persona física y humana, sino también ser reconocido por la ley, involucrando también así a los grupos de individuos que ejercían actividades con influencia social, dando paso a la clasificación romana de la persona natural, física o humana y la persona jurídica, moral o colectiva. La persona natural hace referencia al hombre libre y esclavo, condicionando al hombre libre como ciudadano y no ciudadano, sui juris y alienis juris. La persona romana como sujeto de derecho según la doctrina son todas aquellas con capacidad jurídica plena, es decir, los capaces de gozar y de ejercer sus derechos y obligaciones, delimitando esto al cumplimiento de 3 estatus o cualidades como lo son ser ciudadano romano, ser libre y ser jefe de familia. Hablemos entonces del status civitatis, que hace referencia a ser ciudadano romano. Este se adquiría por nacimiento, siendo preciso nacer de padres que fueran ciudadanos romanos. El nacido de padre peregrino y madre romana era reconocido como ciudadano romano. Los no ciudadanos eran los latinos, extranjeros y peregrinos, pero que cumpliendo algunas condiciones aprobadas por el emperador, podían ser reconocidos como ciudadanos. El status libertatis hace referencia a ser libre. Según este estatus, el hombre podía ser libre o esclavo. El esclavo era desprovisto de toda personalidad. Era reconocido como cosa comparada con una bestia de carga o cosa cualquiera, perteneciente a otro ser humano como su amo y dueño absoluto. No poseía patrimonio ni capacidad de goce. Esta institución se originó en la guerra, donde el vencedor, en lugar de matarlo, le quitaba la libertad y lo conservaba como objeto económico, beneficiándose de su trabajo y de su venta. El estatus familiar nos refiere al hombre jefe de familia y aquel que está sujeto a la patria potestad, siendo estas las personas sometidas a la autoridad paterna, la mujer in manus y el mancipio. Las personas sometidas a la autoridad paterna era ejercida por el pater familia, quien tenía el derecho sobre los hijos y esclavos. Si el hijo deseaba contraer matrimonio, podía hacerlo con el consentimiento del padre. Y una vez casado, era el mismo pater familia quien ejercía el manus sobre la esposa del hijo y la patria potestad de sus hijos. En la parte patrimonial, todos los bienes que adquiriera el hijo formaban parte del patrimonio del pater familia, pero este, como hijo de pater familia, gozaba de derechos civiles y estatus de libertad y ciudadano. La mujer in manus. La manus era un poder para la mujer casada y semejante a los efectos de la patria potestad. En cuanto a la mujer casada, se le otorgaba el reconocimiento del lugar del hijo de su marido y como hermana de sus propios hijos, es decir, estaban equiparados en posición. La mujer, al momento de convertirse en manus, renunciaba a su propia familia, se rompía el lazo o parentesco, siendo ella ya propiedad del marido o de quien ejerciera la patria potestad del marido. El mancipio es la condición semejante al esclavo. Podía ejercerse cuando un padre vendía a su hijo en Roma para obtener un beneficio, o cuando entregaba a este hijo por cometer delito a la persona afectada para no tener que reparar el daño, pero éste podía reclamar su libertad cuando por fruto de su trabajo éste reparara el daño cometido. La pérdida de los estatus. El estatus estaba conformado por el conjunto de derechos y facultades de una persona. La pérdida de alguno de estos elementos implicaba una disminución de su capacidad, teniendo como consecuencia, según fuese el caso, la pérdida de ciertos derechos y facultades, denominados así la capitis diminutio. Según la cualidad de la persona, la capitis diminutio podía ser máxima, media y mínima, siendo este referente de pérdida de atributos en la posición civil de una persona romana.
La capitis diminutio máxima nos hace referencia al ciudadano incapaz de derecho, ahora esclavo. La capitis diminutio media eran los ciudadanos condenados al destierro o bien deportados. No lo privaba de la personalidad jurídica porque conservaba la libertad. La capitis diminutio mínima representaba la pérdida de pertenecer a una familia en particular, pero conservaba la libertad y la ciudadanía. Hablemos de la muerte y sus presunciones. La muerte, como forma de extinción natural o biológica de la personalidad, supone el final de la capacidad jurídica de la persona. Esta, al igual que el nacimiento, es considerada como un hecho que debe ser probado por todo aquel que alegue sobre cualquier pretensión. La prueba puede ofrecer dificultades, especialmente cuando hay que señalar el momento en el que fallecieron varias personas, para decidir sobre los derechos sucesorios que le competen recíprocamente. La premoriencia es la muerte anterior a otra. Es una situación jurídica en la que se debe establecer entre dos familiares quién ha fallecido antes. Resulta muy relevante a la hora de establecer el traspaso de bienes a través de la sucesión, ya que establece que son los supervivientes los que van a heredar. Por ello es importante determinar cuál de entre dos personas ha sido la que falleció primero. Según Justiniano, fundado en la resistencia física, estableció en el derecho romano dos presunciones referentes a los premorientes. El primero, si en un mismo evento o suceso muere el padre y un hijo impúber, siendo impúber el comprendido de 7 a 14 años de edad, se considera que murió primero el hijo que el padre, presunción que nos indica que la herencia pasaría a los herederos del padre y no a los del hijo. Y si en un mismo acontecimiento o evento fallece el padre y el hijo púber, siendo el púber de 14 a 25 años de edad, se presume que quien murió primero fue el padre, que el hijo púber lo sobrevivió durante algún tiempo, lo que nos indica entonces que la herencia del padre, al producirse su muerte, ha pasado al hijo, que muere posteriormente, y al morir al hijo, esta herencia pasa a los sucesores. La conmoriencia es una muerte simultánea de dos o más personas. El derecho romano establece como segunda presunción a la conmoriencia. Es aplicable en el caso de que varias personas fallezcan en el mismo infortunio y no se puede probar cuáles murieron primero. En tal caso, se considera que la muerte de todos ha tenido lugar de forma simultánea, es decir, que todos murieron al mismo tiempo. Por ejemplo, padre e hijo tienen un accidente aéreo. Suponemos que ambos murieron a la vez, por lo que el hijo no heredaría del padre y del mismo modo los herederos del hijo tampoco lo harían. Las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. En el derecho romano antiguo no era admitida la figura de persona jurídica. Este concepto surge por la necesidad de representación que se exigía para ejercer un mejor gobierno en las ciudades conquistadas por Roma, siendo esto el origen de la persona jurídica pública y privada como figura ideal, carentes de individualidad, por lo que se involucran en las acciones sociales por medio de un representante con poderes reglamentados, dando paso a la concepción de los municipios, corporaciones, fundaciones y el Estado. Los municipios, figura que ejercía autonomía en patrimonio, gobernante y estatutos, pero bajo el control o sometimiento del Estado, siendo los municipios la persona jurídica pública. Las corporaciones se referían al grupo de personas que ejercían una actividad con fin lucrativo, autorizado por el Estado, con la intención de no afectar las buenas costumbres, las leyes y el orden público. Dichas autorizaciones eran realizadas por el Senado y era el Estado el ente autorizado para extinguirlas, siendo así las corporaciones la persona jurídica privada. Las fundaciones representaban al grupo de asociados cuya actividad era sin fines lucrativos. Sus bienes provenían por obras de caridad y piedad, como hospitales, orfanatos y asilos. El Estado es la representación de la población romana ejercida por el gobernante. En el principio se refería solo a la población privilegiada, como eran los patricios, pero más tarde, en los tiempos de Gallo, se involucró la población plebeya, siendo el Estado la persona jurídica pública. Con esto llegamos al final. Espero este material sea de su utilidad. Me despido, hasta una próxima oportunidad.